Vale, pues ya estamos aquí con el séptimo vídeo. Vale, este vídeo es el específico de ficheros y de excepciones, que muchas veces pues van juntos. Siempre botón derecho, New Packet, y nos quedamos en tutorial po-06. Vale, New Java Class principal. Le quitamos los comentarios. Vale, y como siempre, public static void main string args. Vale, lo primero con lo que vamos a trabajar es con la entrada de teclado, que habrás visto que a diferencia de Pascal todavía no hemos visto cómo meter algo por teclado. Esto es porque la entrada por teclado está muy relacionada con los ficheros, ¿vale? Usan el mismo método. Para ello te he hecho una tabla, ¿vale? Para que sea más fácil acordarte, que te la he puesto en la página, ¿vale? Si la imagen saldrá pequeñita, pues si la pulsas aparecerá más grande todavía, ¿vale? Bueno, para verlo mejor, pues he hecho esta imagen con todas las variables para acceder a ficheros, ¿vale? Y ahora según las vayamos usando, pues la voy explicando. Para poder acceder a teclado necesitamos un input stream reader, ¿vale? La entrada de lectura, ¿vale? Que a su vez llame a un buffer reader, ¿vale? Entonces esta variable la podemos llamar como queramos, yo la llamo lee, ¿vale? Y la del buffer pues la he llamado teclado, ¿vale? Pues vamos ahí, input stream. Me tendré que crear un input stream reader llamado lee, lo inicializaré como todos los objetos con new input stream reader, ¿vale? El mismo nombre que el tipo, y le diré dónde me tienes que coger lo que yo te diga, pues de system.in, igual que la salida de pantalla de systemout existe el systemout.println, pues en teclado el systemin, ¿vale? Tengo que importar la clase, ¿vale? Input stream reader, bueno, es input con n, confundido, y ahí ya importamos la clase. Vale, le damos y ya la hemos añadido. Bien, y ahora el siguiente paso es el buffer. ¿Por qué hacemos esto? En todos los ficheros nos va a pasar lo mismo. Si yo uso directamente la variable, ¿vale?, que lee, esto, cada vez que lee algo, lo escribe directamente en disco. Pero hay veces que si yo tecleo una sola tecla, me lo escribe en disco. Entonces diremos, ¿por qué no esperar a que me escriba todo lo que quiera el usuario para escribirlo en el disco duro? Para eso hacemos uso del buffer. Esto es común en todos los ficheros. ¿Qué quiere decir usar el buffer? Pues que nos creamos una especie de tubería que comunica nuestra entrada de teclado, y en lugar de escribir directamente el disco duro, lo que hace es que cuando hemos llenado el buffer y cuando el buffer esté lleno, se encarga de escribir directamente, y es más óptimo. Con esa variable lee yo la podría usar directamente, pero no se suele hacer eso, ¿vale? Porque si nuestro programa tardaría más y haría muchas entradas a disco y demás. Esta variable la llamo teclado, la podría llamar como quisiera, ¿vale? Esto va a ser un new buffer
reader, al cual le entra un lee, ¿vale? Y nos dirá igual bufferet, sí, que importar la clase bufferet. Ya tenemos nuestra variable teclado, pues lo único que tenemos que hacer es leer algo de teclado. ¿Cómo? Pues le pedimos al usuario system.out.println, ¿vale? Introduce un número. Le quitamos el ln para que nos introduzca justo al lado, ¿vale? Así nos mete el número justo al lado de la frase introduce un número. Vale, ¿cómo? Pues diremos teclado, la variable teclado me va a devolver un string, ¿vale? Lo que lee por teclado siempre va a ser un string. Entonces me creo un string, le puedo llamar num, ¿vale? Teclado punto readline, ¿vale? Nos lee una línea del teclado, y esto nos va a devolver una excepción, ¿vale? Una excepción de tipo entrada de IOException. Antes de empezar con las excepciones, vamos a hacer lo siguiente. Como nosotros lo que queremos es realmente un entero, ¿vale? Queremos un número, esta variable la vamos a llamar línea, que es la línea que hemos leído. Lo que tenemos que hacer es convertir ese string en un entero, porque ya sabemos que nos van a introducir un entero, ¿vale? Mi entero número será igual a, en la clase integer, ¿vale? Que era el wrapper, el envoltorio de los enteros, ¿vale? Tenemos el método parseInt, ¿vale? Al cual le entra un string como entrada, ¿vale? Y nos lo convierte a entero, ¿vale? Hacemos uso de una clase que existe ya en Java, que es la clase integer, ¿vale? No hace falta importarla porque la podemos usar directamente. Y a ese objeto, pues, el método parseInt, ¿vale? Que nuestro integer, que nuestra línea string nos la traduzca a un entero. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tratar la excepción. ¿Qué sucede con la excepción? Una excepción de IO, de entrada-salida, suele ser cuando abrimos o cerramos un fichero. En este caso es por si nos da un error en la entrada del teclado, ¿vale? O no lo detecta el teclado o cualquier historia de ese tipo. Hay dos formas de tratar excepciones. Lo que se llama capturarlas, que es meterlo en un bucle try-catch, que es lo que vamos a hacer ahora, y ahora vemos cómo se hace, o lanzarlas, que es poner en el método donde estamos, ¿vale? Al lado de la cabecera, throw, que es lanzar, y poner el tipo de excepción. Como aquí nos dice que es una excepción y exception, ¿vale? Pues lo tendríamos que hacer el try-catch. ¿Cómo? Pues nos dice, ¿hacemos un throw? No, nosotros queremos hacer un try-catch. Tenemos dos opciones, ¿vale? O poner la del medio, por ejemplo, para que veas lo que hace, que lo que hace es poner el try-catch, ¿vale? Try, llave, y entre medias lo que realmente nos puede dar la excepción, lo que nos puede dar un error, ¿vale? Que es la lectura por teclado. Cerramos llave y el catch. Esto nos devuelve una IOException
en esta variable, la variable x, y esta variable es un objeto que podemos hacer lo que queramos con él. Aquí está llamando a este método, ¿vale?, que nos devuelva el nombre de la clase principal, que escribe el tipo de excepción. Podríamos poner algo más sencillo, por ejemplo, podemos llamar a x.toString, ¿vale? Esto simplemente nos mostrará la excepción sin darme el nombre de la clase y el tipo de nivel y demás, ¿vale? De momento lo dejamos así. Entonces esa es una opción que solo me coge una línea, ¿vale? Pero lo que se suele hacer, en lugar de coger solo la línea que da el error, ¿vale?, como si esto me da un error, el resto de cosas no se van a poder hacer, ¿vale? Hemos vuelto atrás. Pues yo directamente cojo la última opción, surround block with try catch, ¿vale?, que nos coge todo lo que ya llevamos escrito en el método dentro de try catch, ¿vale? Si hubiera alguna otra línea que me diese error, ¿vale?, esta es una exception. Pero si hay otra que es distinta, es una excepción distinta, que ahora vamos a ver, pues yo podría poner aquí debajo otro catch. Catch, el tipo de excepción, otra excepción, que me vuelva otra variable, por ejemplo, y abrir y cerrar llaves. Por ejemplo, escribir por pantalla qué excepción es, o no hagas nada, o devolverme un valor en otra variable, ¿vale? Ahora veremos cómo se hace otro tipo. Un momento, en este caso, cuando yo he dicho introducir algo por teclado, ¿vale?, separo esto para que se vea mejor. Vale, cuando he dicho introducir algo por teclado, estamos dando por hecho que el usuario va a meter un número. Me aparecía un simbolito de va a haber una excepción. Pero aquí cuando decimos integer parser en línea, imagínate que la línea que yo le he metido, en vez de ser un número, es una letra. Pues esto me daría error. Vamos a poner, por ejemplo, un system.out.println que nos muestre el número por pantalla. Entonces si yo ahora le doy a compilar esto, ¿vale?, le doy a run y me dice aquí introduce un número. Le doy aquí para que me ponga el cursor con el ratón y meto el 3. ¿Qué me hace el programa? Me va a convertir ese string línea 3 a número, ¿vale?, y me lo va a escribir por pantalla. Entonces le doy a intro y 3, ¿vale? Lo separamos, ¿vale? Pero ¿qué sucede si yo ahora vuelvo a compilar, ¿vale? Pongo otra vez el cursor aquí al lado y ahora meto una H. ¡Puff! Sale, ha habido un fallo, ¿vale? Hay una excepción en el thread main de tipo javalan number format exception, ¿vale? Pues si yo quiero tener en cuenta esta excepción, ¿vale?, tendré que hacer otro catch aquí, ¿vale?, que sea number format exception. Entonces pondré catch number format exception, ¿vale?, que me va a dar otra variable x2, por ejemplo, ¿vale? Y ahora si me pasa esto, en lugar de darle el error que me daba antes, pues le pongo mi propia excepción, systemout.println, escribe por pantalla, por ejemplo, no has introducido un número, ¿vale? Ahora cuando yo vuelvo a ejecutar mi programa, ¿vale?, y meto una H, ¿ves? Ahora en lugar de salirme todo lo rojo, me sale la frase no has introducido un número. En este caso no hago nada más, solo escribo algo por pantalla, una frase, pero podría ponerle
un bucle que me siga pidiendo un número hasta que realmente sea un número y no sea un carácter, ¿vale? Se lo pondría aquí en el catch y no habría problema. Bueno, entonces ya tenemos algo introducido por teclado y nuestra primera excepción del tipo try catch, ¿vale? Que es capturar la excepción. Estamos directamente diciendo lo que tiene que hacer en el método donde está ocurriendo o donde puede ocurrir una excepción, ¿vale? ¿Qué más vamos a hacer? Pues vamos a crearnos una clase, ¿vale? Ya hemos hecho nuestra entrada por teclado. Como estamos con ficheros, entonces solamente es para escribir por teclado. Vamos a hacernos una clase de persona, que es lo que vamos a ir escribiendo en el fichero. Entonces voy a coger la clase persona que ya habíamos hecho, ¿vale? Copy, la pegamos, botón derecho, paste, refactor, ¿vale? Y tenemos persona igual, vale. La abrimos y la voy a cambiar un poquito, ¿vale? Para no tener tantos arrays ni demás. Pues por ejemplo, una persona puede tener un nombre, private int edad, un entero, ¿vale? Y la mascota, en vez de tener un array de mascotas, va a tener el nombre de su mascota, minúsculo. Entonces, en vez de entrarle al constructor esto, le va a entrar un entero que será la edad, el nombre de la mascota, minúscula, se la ponemos así, minúscula, ¿vale? Y ahora damos el valor a la edad, que es this.edad igual a edad, ¿vale? Nos cargamos los get y los set porque ahora son distintos. Cantar lo dejamos, por ejemplo. Y insert code, botón derecho, getter and setter. Y le metemos todos los getter y los setter. ¿Vale? Además, pues para luego hacer más pruebas, vale, no implementa charlatanes porque ya no tenemos la interfaz que teníamos en el ejercicio anterior. No hace falta importar todo esto. Bueno, persona con su nombre, edad, mascota, el constructor, get y setter, además canta, y le hacemos otro método para luego hacer pruebas que nos muestre por pantalla pues los datos de una persona, o sea, public string, el toString, ¿vale? Sobreescribimos el método toString como ya hemos visto antes, ¿vale? Y pues que me va a devolver un return, ¿vale? Que me devuelve el nombre más, dejo un espacio, la edad, dejo otro espacio, más mascota, punto y coma, que será el nombre de la mascota, ¿no? Pues ya está sobrescrito el método. Algo importante que sí que tenemos que hacer para que un objeto se pueda escribir en un fichero, ¿vale? Todo objeto que se tiene que escribir en un fichero tiene que implementar ¿vale? La interfaz serializable. Ya existe en Java, no tenemos que crearla, ¿vale? Pero siempre, si no ponemos que implemente esta interfaz,
cuando yo quiera escribir una persona en un fichero, me va a dar un error, ¿vale? Entonces importamos la clase serializable y bueno, ya tenemos nuestra clase persona que es serializable, que se puede escribir dentro de un fichero para cuando tengamos que escribirla. Otra clase que vamos a hacer entonces es la clase de fichero, ¿vale? Yo podría hacerlo directamente en el método principal, ¿vale? Pero me voy a hacer una clase para que me sea más sencillo diferenciar los métodos de un fichero, ¿de acuerdo? Aunque todo esto lo podría hacer directamente en la clase en la que vaya a usar ese fichero. Pero bueno, hacemos Java Class, por ejemplo, fichero txt, le voy a llamar. Tú lo puedes llamar como quieras, yo le llamo así. Vale, quitamos los comentarios. En este caso, no hace falta que hagamos constructores por lo siguiente, ¿vale? Nuestro fichero, cuando vamos a llamarlo, lo lógico, lo que suele hacer es llamar al método abrir fichero, cerrar fichero y luego leer o escribir en fichero. Entonces, como abrir fichero va a inicializar las variables, ¿vale? En lugar de hacer un constructor y luego un abrir fichero que haga lo mismo, pues no hacemos constructor y cuando queramos inicializar ya vamos a abrir. Entonces es lo que vamos a hacer ahora mismo. ¿Qué variables necesitamos para trabajar con un fichero de texto? Pues si me voy a la tablita, ¿vale? Voy a necesitar por lectura un file en el que le vamos a decir la ruta, ¿vale? ¿Dónde se va a encontrar ese fichero? ¿Dónde vamos a querer crear ese fichero? Después un file reader, ¿vale? Un fichero de lectura, yo le llamo leer, y otra vez el buffer reader, ¿vale? Para no leer directamente del field reader. Entonces ahora vemos las diferencias o para qué sirve todo esto, ¿vale? En principio lo primero que vamos a hacer es definir nuestra variable file, que será file, ¿vale? Field. Vamos a definir nuestra variable que es file reader, que será leer, por ejemplo, y vamos a definir otro que es buffered reader, vale, que yo voy a llamar pues buffer reader. Vamos, tú lo puedes llamar como quieras, yo le suelo poner así, vale, buffer br de buffer reader y le voy a decir que es de leer, vale. Esto lo único que nos dice es que tenemos que importar las clases, vale, la del file, la file reader y la de buffer, son todas de la IO, podría poner un asterisco, pero bueno, así también está bien, vale. Estas son las tres variables que necesitamos para leer, ¿vale? Un fichero de texto. Que no se nos olvide que las tenemos que poner private delante. Son variables privadas. Estamos dentro de un método. Y nuestras variables para escritura en un fichero, si miramos, son filewriter y printwriter. Existe también el bufferwriter, ¿vale? Pero tiene unos métodos más antiguos, ¿vale? Fue la primera clase que se sacó cuando aparecieron los métodos de escritura, pero nosotros vamos a usar printwriter porque tiene métodos más óptimos, ¿vale? Tiene métodos mejorados, entonces nos merece la pena. Pues usamos filewriter private filewriter, que vamos a llamar escribir, y private printwriter. Como no le podían llamar igual, le pusieron printwriter y entonces pues nosotros le vamos a llamar
importamos FileWriter escribir y private printWriter, que lo vamos a poner como un buffer también, porque sabemos que aunque no se llame buffer, porque no se pueden llamar igual, ¿vale? Porque sabemos que existe buffer writer, pues le llamamos buffer writer escribir. Importamos con el izquierdo, importar. Vale, pues ya tenemos todas las variables que necesitamos. Ahora, en lugar de empezar con el constructor, como ya hemos dicho, ¿vale?, empezaremos con public tendremos uno que será el de por defecto, que me crea la variable fichero txt, ¿vale? Y ese objeto, pues lo primer método que tendrá es el abrir. Esto lo podemos hacer de muchas formas, ¿vale? Pero yo en mi caso voy a hacer que se pueda abrir un solo método abrir, en el cual nos entre un string con la URL donde va a estar el archivo, ¿vale? Y otro string que me diga el modo, si lo quiero abrir para leer o si lo quiero abrir para escribir, ¿vale? Podría hacer dos métodos, uno que fuera abrir para leer o abrir leer, ¿vale? Pero en vez de meterle el modo, me haría dos métodos distintos, ¿vale? Voy a hacerlo de esta manera en el fichero de texto, y luego en el fichero binario pues lo hago de la otra manera, para que tenga las dos maneras de hacerlo, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer en abrir? Pues inicializar las variables únicamente. ¿Cómo? Pues le diré, por ejemplo, si modo equals, que para diferenciar string no vale el igual, sino que tenemos que usar el método equals. Si el método que le he metido es lectura, ¿vale?, he dicho que es para lectura, pues inicializaremos las variables de lectura. ¿Cuáles serán? File, que será igual a new file con una ruta. ¿Qué ruta va a ser? La URL, ¿vale? Leer, que será un new file reader, que le entra pues nuestro fichero, ¿vale? File y br, el buffer de lectura, leer, que va a ser new buffered reader, ¿vale?, al que le va a entrar nuestra variable leer, ¿vale? Ahora esto nos va a soltar una excepción, ¿vale? Nos va a decir que es file not function exception, por si no encuentra el fichero o no lo puede abrir, y en este caso, en lugar de meterlo en un bloque try catch, lo vamos a lanzar, ¿vale? En el momento que le demos a esta primera opción, al throw, ¿vale?, enseguida nos aparece encima en la declaración throw field not exception. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no le vamos a decir lo que tiene que hacer, ¿vale? Si da un fallo, no le decimos lo que tiene que hacer, pero si yo llego a mi método principal, ¿vale?, y llamo a una variable fichero txt y le digo, por ejemplo, fetch.abrir, y le llamo, como he dicho, metiéndole una URL y un modo para abrirlo, y esto me da algún error, ¿vale? Aquí sí que tendré que poner el try catch para esta llamada, ¿vale? Porque si no me saldrá el icono diciendo que puede sufrir una excepción, ¿vale? El otro lo ha lanzado y en su llamada es la que lo recoge. Entonces, o bien tendré que hacer aquí otro catch, ¿vale? O bien, como la excepción que nos daba era una IO exception, ¿vale?, pues ya lo estamos recogiendo ese tipo de excepción, ¿vale?
falle el de leer línea o falle este de abajo, el mensaje que me va a mostrar, ¿vale?, va a ser el correspondiente a la variable x, que dependerá de si ha fallado la línea de arriba o la de abajo. De esta forma, con un solo try catch, estamos teniendo en cuenta que pueda fallar el método teclado readline o el método fichero abrir, ¿vale? Igual que todos los que vayamos haciendo, ¿vale? Seguimos. Igual, ¿vale? Seguiríamos con la siguiente rama. Aquí solo hemos mirado en el caso de que el modo que nos esté diciendo el usuario sea de lectura, ¿vale? Inicializamos las variables de lectura únicamente, ¿vale? Pero si no, ¿vale?, será porque lo estamos abriendo para escritura, ¿vale? Comparamos. Si no, si modo punto equal es de escritura, ¿vale?, las variables que inicializaremos serán las de escribir. Es decir, escribir será igual a new file writer con la URL, ¿vale? Tenemos que saber cuál es la URL de la que queremos escribir, ¿vale? Y buffer writer escribir será igual a un new print writer al que le entra un escribir, ¿vale? Entonces nos dice que también lanza una excepción, una IOException, ¿vale? Y lo lanzamos con throw. ¿Ves? Ya estamos lanzando una FileNotFoundException y una IOException. Aquí sucede que la FileNotFoundException es una clase especial de IOException, con lo cual si yo solo hubiera puesto IOException me tendría en cuenta las dos, ¿vale? Pero bueno, da igual, si especificamos pues mejor, porque lanzamos dos tipos de excepciones que recogerá mi programa principal cuando llegamos al método abrir, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, en el caso en el que el modo pues se han equivocado y no han puesto ni escritura ni lectura, pues le podemos poner, por ejemplo, un system out print ln ese método no es correcto. Podría hacer también un try catch, ¿vale? Pero como no es una excepción como tal, que no nos da error, simplemente que le mostrar por pantalla por si hay confundido, pues bueno, o ese modo, por ejemplo, ese modo no es correcto. Una pregunta que nos podemos hacer es ¿qué diferencia hay entre este file, ¿vale?, o este file reader? Con file lo que realmente estamos accediendo es al fichero, ¿vale? Si por ejemplo yo tengo un hola.txt, accedemos a ese fichero y con él puedo acceder al nombre de fichero, al tamaño, a decidir si es una carpeta o si es un fichero, pero con no puedo acceder a lo que tiene dentro, ¿vale? Si es un fichero de texto y tiene escrito hola mundo, ¿vale?, ese hola mundo que tiene escrito dentro del fichero tendré que acceder a él mediante el file reader y a través de su buffer, ¿vale? Por eso este file, que me va a servir simplemente para ver el tamaño, el nombre o lo que quiera, o la ruta donde está ese archivo, ¿vale? Pero si quiero acceder a los datos que tiene dentro, ¿vale?, necesitamos el file reader y el buffer reader. Cuando quiera leer, pues directamente, cuando quiera escribir, busco directamente si existe ese fichero y si no me va a dar un error, me va a dar una excepción, ¿vale?, el file reader, y directamente escribo en él. Si no existe, me lo va a crear, ¿vale? Escribir en un fichero, si no encuentra ese fichero, directamente lo crea. Por eso no me daría ninguna excepción, ¿vale? Ahora vamos a hacer el otro método típico de los archivos, que será el public void cerrar,
¿vale? Pero, ¿cómo va a cerrar? Pues llamando al método close, que existe también en Pascal, de fichero. Este método se puede usar para que me cierre tanto si lo he abierto para escritura como o para lectura. Entonces, lo que le diré será si mi file de leer, que es realmente donde estamos abriendo el fichero, es que si file no es nulo, ¿vale? No es null, quiere decir que lo hemos abierto para lectura, ¿vale? Entonces, leer puede hacer un close, ¿vale? En el caso contrario, en el que lo hayamos abierto para escritura, ¿vale? Si escribir no es null, ¿vale? Escribir punto close. Este método, si ya vamos a cerrar sin haber abierto ningún archivo, nos dará una excepción, ¿vale? Por eso nos dan excepción. Entonces lanzamos con throw y exception. Has visto que solo le he dado a uno, pero como los dos eran exception, pues en cuanto lo he lanzado, pues en los dos ha desaparecido el iconito, ¿vale? Si yo en el método principal, en lugar de haber puesto un try catch, hubiera lanzado también, ¿vale? Que se puede lanzar, el método principal también lo podía haber lanzado, ¿vale? Como ya no hay más métodos que puedan llamar al método main, ¿vale? Esta excepción se habría perdido. ¿Qué quiere decir eso de que se ha perdido? Pues que no nos mostraría nada por pantalla, ni nos diría nada, fallaría el programa y no sabríamos por qué, ¿vale? Por eso al final en el main, por lo menos, debería haber un tratamiento de la excepción si no lo hemos tenido antes en otro método, ¿vale? Bueno, ya hemos hecho el abrir y cerrar. ¿Qué nos falta? Pues lo típico, el public voy a escribir, que no nos devuelve nada, ¿vale? Vamos a escribir en el fichero, no nos devuelve nada. Vamos a tener que escribir algo. ¿Qué vamos a escribir? Pues mira, yo por ejemplo le vamos a decir que si te acuerdas del entero ese que habíamos metido por teclado, ¿vale? Pues se lo vamos a pasar a escribir, ¿vale? Como parámetro. Y en este fichero de texto lo que vamos a hacer es escribir, por ejemplo, voy a hacer un for, ¿vale? Desde in i igual a 0 a i menor que ese número, ¿vale? Num, y que haga incremento. Vale, pues ahora para escribir lo que hayamos dicho, usaremos el buffer writer de escribir, ¿vale? ¿Cómo vamos a escribir? Pues igual que cuando escribamos por pantalla, con print ln, con lo cual me va a hacer algún salto de línea, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a escribir? Pues por ejemplo, línea más espacio más i, ¿vale? ¿Qué me va a escribir esto? Bueno, pues me va a llegar, como tengo un println, ¿vale? Hace la primera vez el bucle y me escribe en el fichero línea 0, siguiente, ¿vale? Hará un salto de línea, línea 1, salto de línea 2, así hasta el número que yo le haya dicho. Y eso es lo que me va a escribir en el fichero, ¿vale? Si yo ahora lo que quiero es leer, haré public void leer, ¿vale? Mi leer, yo podría decirle que me volviera algo. En mi caso lo que voy a decir es que me lo devuelva por pantalla, ¿vale? Lo que tenga el fichero. Entonces necesitaré un string que se llame línea.
¿vale? Y ahora para leer todo el fichero, mientras, ¿qué voy a hacer? Voy a leer del buffer de lectura, ¿vale? Mi buffer de lectura, que se llama brleer, ¿vale? ¿Qué le voy a decir? Pues brleer.read, ¿cómo le he llamado? Ah, perdón, con mayúscula. Leer read, léeme la línea, ¿vale? ¿Cuál? En lugar de read voy a elegir read line, perdón, ¿vale? Léeme la línea, y esto lo voy a hacer hasta, pues hasta que esto sea distinto, o mientras, perdón, mientras no sea nulo. Quiere decir que mientras no sea el 1, que mientras me encuentre alguna línea, no encuentre final de fichero, ¿vale? Voy a seguir leyendo. En el momento en el que leer una línea sea nulo, que ya haya acabado el fichero, ¿vale? Acabará el while. ¿Qué voy a escribir por pantalla? System.out.println la línea, ¿vale? Entonces, esto se lo asigno a línea, y esto me va a mostrar todas las líneas que tenga el fichero, ¿vale? Entonces, esto da una IOException, ¿vale? Por si da algún error al leer, que la lanzamos, ¿vale? Error de tipos, porque esto, vale, esto lo ponemos mejor entre paréntesis. Entonces primero hacemos la lectura, se la asignamos a la línea, y ahora ya comparamos si la línea es o no null, ¿vale? Y esto es nuestro leer, y ya tenemos lo típico de un fichero. Ya tenemos el abrir, el cerrar, el escribir y leer, ¿vale? Ahora hacemos pruebas, pero antes, para que veas, por ejemplo, la funcionalidad de la variable file, vamos a hacernos también un método que sea public, nos va a devolver un string, porque vamos a sobreescribir el método toString, ¿vale? ¿Qué vamos a querer mostrar o qué nos puede interesar mostrar de un fichero? Bueno, pues retornaremos, por ejemplo, ¿vale? El nombre, y entonces le pondré file.getPath, que me devuelve la ruta donde está, ¿vale? Por ejemplo, escribo un salto de línea, un /n, ¿vale? Lo voy a poner aquí debajo, aunque no hace falta, pero aquí puedo poner pues el tamaño, y llamo a más file.len, creo que era len, así, punto y coma. Esto me va a escribir algo del tipo nombre, me va a poner la ruta, ¿vale? Dará un salto de línea, escribirá tamaño debajo, ¿vale? Y me escribirá el número de bytes que ocupa, y ya tendríamos nuestra clase fichero de texto hecha. Vamos a hacer una prueba entonces para probar esta clase, ¿vale? Entonces haremos un objeto de la clase fichero txt, le voy a llamar fich.txt. Como iniciamos cualquier objeto, con new fichero txt. Y ahora te acuerdas
que no hayamos hecho ningún constructor, ¿vale? Pero cuando no se pone nada, existe un constructor por defecto, ese siempre lo pone Java, ¿vale? No va a hacer nada, pero vamos a tener un objeto, una variable de tipo fichero test, con el cual vamos a poder llamar a sus métodos. ¿Qué vamos a poder hacer con él? Bueno, pues vamos a abrirlo, ¿no? De momento, como no existe, vamos a decir, para separar un poquito, fichero texto. Pues a ver, fetch txt, ¿qué métodos tenía? Pues abrir. ¿En qué ruta? Yo le podría poner aquí c2 puntos, lo que sea, pero como creo que me lo cree en el mismo directorio donde tengo mi programa, pues directamente pongo el nombre. Pues prueba.txt. ¿En qué modo lo abro? Pues escritura. Recuerda, si pongo algo que no sea escritura o lectura, me saldrá por pantalla un error. Bueno, pues lo hemos abierto para escritura. Ahora, fetch txt, querremos escribir algo, ¿vale? Escribir le entra un entero, ¿vale? ¿Qué le va a entrar? Pues lo que le damos nosotros por teclado, ¿vale? Un num, como hemos dicho antes. Y una vez que ya he hecho lo que quería con él, escribir, ¿vale? Fetch txt, acuérdate siempre, ¿vale? De cerrar. Esto, si yo ahora ejecuto mi programa principal, ¿vale? Run file, me pedirá que le meta un número, por ejemplo el 2, y ya está. En principio me tiene que haber creado mi archivo. Si yo me voy ahora a Juli, Documents, NetBeans, Tutorial Po, ahí está, ¿vale? Ya me ha creado mi prueba txt. Si yo lo abro, ¿vale? Como le había metido un 2, me ha escrito línea 0 y línea 1, ¿vale? Que es lo que le habíamos dicho. Pero bueno, yo lo que quiero es poder usar ese fichero en mi programa, ¿vale? Entonces primero lo he creado y ahora lo que voy a hacer es que lo lea. Que lo lea y lo muestre por pantalla. Entonces, cogeré mi fichero txt, lo volveré a abrir. Ahora le diré qué fichero querías leer, o sea, perdón, abrir, pues el prueba.txt, se llamará igual, claro, y ahora en modo lectura. Una vez que lo he abierto en modo lectura, ya puedo leer, ¿vale? Fetch, y acuérdate que leer me lo leía y me lo mostraba por pantalla, ¿vale? Fetch.txt, punto cerrar, para que no se nos olvide. Esto primero me escribiría líneas que quiera yo en mi fichero, me lo leería, lo mostraría por pantalla, y además voy a llamar, si te acuerdas, lo último que hemos hecho, fetch.txt método toString, ¿vale? Que le voy a mostrar por pantalla, system.out.println, que nos decían qué ruta estaba y el tamaño del archivo, ¿te acuerdas? Así, cuando termine de escribir, me lo mostrará por pantalla y me dirá dónde está y cuánto ocupa. Le doy otra vez botón derecho, Run File, ¿vale? Por ejemplo, le ponemos ahora 1, ¿vale? Entonces, ¿ves? Me lo he leído, me muestra línea 0, que es lo que tiene el archivo, ¿vale? Me dice la ruta, nombre prueba txt, ¿vale? Y el tamaño 9 bytes. 9 bytes porque línea 0 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? 8 fin de línea y 9 el fin de fichero. Si yo, por ejemplo, vuelvo a ejecutar y meto un 4,
Vale, pues me escribirá del 0 al 3. La ruta será prueba.txt y en lugar de ocuparme 9, pues me ocupa 36. ¿Vale? Los 9 bytes por las 4 líneas, pues 36. Bien, pues ya tenemos nuestro fichero de texto. Vale. Ahora en el siguiente vídeo los voy a separar y te haré el fichero binario. Pues hasta el siguiente vídeo.